A lo largo de este video voy a hacer una presentación acerca de la historia de la psicología, específicamente abordando la historia de la psicología desde diferentes corrientes de pensamiento filosófico a lo largo de la historia de la humanidad y cómo estas corrientes de pensamiento le han ido dando forma a lo que actualmente conocemos como psicología. Los humanos siempre hemos sido seres curiosos y siempre hemos querido saber cómo funcionan nuestras mentes y nuestros cuerpos. Probablemente el intentar conseguir el conocimiento total de cómo funciona la mente humana es algo demasiado complicado para el propio cerebro, puesto que la mente humana es una de las estructuras más complicadas que se conocen en el universo. De igual manera, esto nunca nos ha impedido ir en búsqueda de este conocimiento. Actualmente, psicología se define como el estudio del comportamiento y los procesos mentales. Esta definición se ha ido modificando a lo largo de su historia, desde sus orígenes filosóficos hasta establecerse como la ciencia que es hoy en día. Ahora, para comenzar a hablar de la psicología, me gustaría tomar su etimología. La palabra psicología proviene de una palabra griega que es psique. Esta palabra significa alma, espíritu o aire, y logos, que significa estudio de. Es decir, en su origen, la psicología se constituyó como el estudio del alma. Ahora, este estudio del alma nos remonta a las diferentes escuelas de la filosofía griega, comenzando por la escuela presocrática. Los filósofos presocráticos se plantearon preguntas referentes hacia la naturaleza del ser y la naturaleza del conocimiento. Sus esfuerzos estaban encaminados a separarse del discurso poético y mitológico que los antecedía y a establecerse más como un conocimiento filosófico. Algunos de los exponentes de la época presocrática son Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles y Diógenes. Luego de ellos surge en Grecia uno de los movimientos más influyentes en el pensamiento, que es el método socrático. En el método socrático se rescatan 3 puntos notables en el desarrollo del conocimiento filosófico y científico: el método diálogo socrático, el cuestionamiento como forma de vida y el permanecer escéptico ante alegaciones del conocimiento absoluto. Ahora hablemos de Sócrates. Sócrates fue un personaje altamente controversial y altamente influyente en la antigua Grecia. De hecho, se presume que Sócrates nunca escribió ninguna de sus ideas y nunca escribió ninguna de sus enseñanzas. Nosotros las conocemos solamente gracias a través de las escrituras de sus pupilos, como por ejemplo Platón. Sócrates no estaba realmente interesado, como lo estaban sus antecesores, en la naturaleza del mundo físico, sino más bien estaba interesado en enseñar a las personas a pensar por sí mismas, y de hecho fue condenado a muerte a la edad de 70 años. Su crimen fue enseñar a los jóvenes atenienses a cuestionarlo todo, incluso a su gobierno. Claro, esto no sentó muy bien con el gobierno de la época y lo condenaron a muerte. Y de hecho, Sócrates tuvo la oportunidad de huir de Atenas y de continuar el resto de su vida en exilio, pero decidió quedarse e enfrentar su juicio. Sócrates me cae muy bien. Luego de Sócrates y Platón surge un personaje que de hecho era discípulo de ambos, que es Aristóteles. Aristóteles tiene una influencia en la cultura occidental enorme. Él se diferenció de sus antecesores y maestros con el diseño de un método de observación y estudio de la naturaleza. Además, fundó su propia escuela, que es el Liceo. Él buscaba entender los principios universales que existen en la naturaleza. Realizó estudios en biología, astronomía, meteorología y estudios de sustancias químicas. Además, en el ámbito psicológico se concentró en estudiar cosas como el sueño, la memoria y las emociones. De hecho, el método científico como lo conocemos hoy en día depende de manera indirecta de las contribuciones que Aristóteles realizó relacionadas con procesos lógicos de inducción y deducción a partir de la observación de la naturaleza. Ahora, en este punto me gustaría realizar un pequeño paréntesis, puesto que me estoy enfocando en relatar la historia de la psicología a partir de las bases del pensamiento filosófico occidental, pero también muchas corrientes de pensamiento oriental
tienen gran influencia en el desarrollo de la psicología como la conocemos actualmente, en particular los textos védicos. También fue alrededor de esta época, en el año 600 a.C., que surgió el Pentateuch. El Pentateuch es la colección de textos como el Éxodo, Deuteronomio y Levítico. Estos textos cimentan las bases de lo que es las religiones abrámicas, como el islamismo y el cristianismo. Pero bueno, fin del paréntesis oriental y continuamos con la historia de la psicología occidental. Nos pasamos de aquí a la etapa del Imperio Romano. Durante esta etapa, la psicología se centró en aproximaciones prácticas que ofrecían consejos de cómo llevar una buena vida y surgieron principalmente 4 filosofías que son el epicureanismo, el cinismo, el estoicismo y el escepticismo. Y es luego de la caída del Imperio Romano que comienza la era que nosotros conocemos como Edad Media. Y aquí comienza la etapa cristiana de la psicología. La etapa cristiana de la psicología, en lo personal, yo la resumiría con una frase de Clemente de Alejandría, la cual dice: el ejercicio de la fe es, de cierta forma, el sustituto del conocimiento. Los estudios de avances que se dieron durante la época cristiana de la psicología tomaron lugar principalmente en universidades que estaban asociadas a la iglesia, así como en monasterios. Y de igual manera había una influencia por parte del pensamiento irlandés, judío e islámico. Y se destacan actores importantes como por ejemplo Tomás de Aquino, John Duns Scotus y William de Ockham. Luego de la Edad Media nos pasamos a la etapa de la Revolución Científica. La revolución científica se refiere a los cambios en el conocimiento de la naturaleza física y de la naturaleza humana que tomaron lugar desde mediados del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Los exponentes principales de la época de la revolución científica son Francis Bacon, John Locke, David Hume, René Descartes, Gottfried Leibniz, Immanuel Kant, Blaise Pascal, Jean-Jacques Rousseau, entre otros. Ahora, Francis Bacon es considerado como uno de los principales impulsores de esta revolución científica. Él buscaba reemplazar el razonamiento académico y la magia natural con recuentos públicos, metódicos y objetivos de fenómenos naturales. Según Bacon, la observación es la autoridad del descubrimiento, y sus puntos de vista contradecían los patrones preestablecidos de la fe en autoridades religiosas. Junto con las aportaciones de Galileo, se generó un cambio en el enfoque y ahora lo que se buscaba era demostrar públicamente ideas acerca del mundo natural basadas en observaciones. Los trabajos de Bacon cimentaron las ideas del método newtoniano y posteriormente contribuyeron al enfoque que se le daría a la psicología como ciencia natural a principios del siglo XIX. En esta era se tenía una fuerte fe en la ciencia newtoniana, se celebraba la razón y el conocimiento empírico. Esto causó que varios exponentes de la psicología de aquella época explicaran fenómenos psicológicos como si fueran fenómenos que formaran parte del mundo natural. Es decir, durante este tiempo, las mismas aproximaciones y las mismas leyes que los científicos aplicaban al estudio del mundo natural fueron aplicadas al estudio de los fenómenos psicológicos. Y también como parte de la escuela francesa está René Descartes. Descartes, por su parte, tenía la intención de superar la dependencia secular sobre las ideas de Galileo y propuso una postura realista en la que las leyes de la mecánica física no aplicaban al mundo no material de la mente humana. Descartes consideraba que los procesos de la mente ocurrían de forma independiente al cuerpo y pensaba que la mente era un instrumento para que el ser se hiciera consciente de sus propios procesos corporales. Ahora, fue durante el siglo XIX que la sociedad occidental se vio profundamente afectada por el surgimiento de movimientos de transformación políticos, económicos y sociales, como lo son la Revolución Industrial, el surgimiento del feminismo y la abolición de la esclavitud. Y es en este contexto que surgen 3 ideologías principales: el positivismo de Auguste Comte, el liberalismo y utilitarismo representado por John Stuart Mill y el materialismo dialéctico de Karl Marx. Es también durante este tiempo que surgen nuevos conocimientos en fisiología e investigaciones neurológicas y psicociencia.
Ahora, durante este contexto, claro está, surgen críticos de la ciencia y de la sociedad y se empieza a discutir el concepto de cientismo. Cientismo es la persecución exclusiva del conocimiento científico objetivo. Y para explicarla un poco más a fondo, he elegido una frase de Robert Waterfield que dice: todos los sistemas de creencias evolucionan para elucidar el orden de las cosas y para darle sentido al mundo. En este sentido, la ciencia es un mito como lo sería cualquier otro sistema. Si este es el caso, entonces, lejos de desterrar a los dioses, la ciencia ha sido meramente la matriz de una nueva generación de dioses científicos, progenie de los viejos dioses. Me parece importante mencionar al cientismo porque aquí se ve que siguen vivas las ideas de Sócrates en el cuestionamiento de todo y de no aceptar nada como verdad absoluta. Algunos de los críticos de la ciencia y de la sociedad de esta época son Dostoyevsky y también filósofos como Søren Kierkegaard, que expresó puntos de vista filosóficos que ahora se denominan como existencialismo. Esta es también la época de Friedrich Nietzsche. Nietzsche tomó una postura radical en temas psicológicos y es considerado por muchos uno de los precursores del construccionismo social. Nietzsche enfatizó la importancia central de la interpretación y cuestionó el uso de palabras para enmascarar juicios preconcebidos, pavimentando así la ruta para el movimiento de deconstrucción del siglo XX. Dentro de la psicología se tiende a considerar a Nietzsche como uno de los primeros existencialistas y precursor de Freud. Es también durante el siglo XIX que Darwin publica su trabajo de El origen de las especies y da lugar al estudio de la conciencia como un factor biológico que ayuda al cuerpo en la solución de problemas relacionados con el medio ambiente. El surgimiento de la psicología evolucionista se da en este punto y a partir de aquí se vive el impacto que las nuevas ideas de Darwin tuvieron en el contexto social. Y es también a finales del siglo XIX que se establece la psicología como una ciencia natural. Ahora, continuando hacia el siglo XX ve los comienzos de la institucionalización de la psicología y el surgimiento de la disciplina en países como Canadá, China, India y Japón. Es también durante el siglo XX que surgen escuelas de pensamiento prominentes como lo son el voluntarismo de Wundt, el estructuralismo de Titchener, la reflexología de Sechahov, Bechterev y Pavlov, y también la psicología evolutiva, que tuvo una gran influencia particularmente en Gran Bretaña. Por su parte, en Rusia prevaleció más la reflexología y en Alemania surgieron variantes del voluntarismo de Wundt. Es en el periodo entre guerras que se da el auge de escuelas de pensamiento como la Gestalt, la teoría del campo de Levins, la teoría de actividad nerviosa superior de Pavlov, el conductismo de John Watson y el neoconductismo de Edward Tolman. Igualmente, durante el contexto de la guerra, Freud desarrolla sus estudios y sus trabajos sobre el psicoanálisis. En términos generales, se pueden diferenciar dos grandes enfoques que surgen en esta época: el enfoque cognitivo con representantes como el psicoanálisis de Freud, Vygotsky, Piaget y Brunner, y por otro lado el enfoque humanista con Viktor Frankl, Abraham Maslow y Carl Rogers. Con los años se desarrolla la tecnología y nos da lugar a la implementación de estudios de imagenología, como son las imágenes de resonancia magnética, las tomografías computarizadas, que se relacionan con la neurociencia. Y la neurociencia ha ido ganando prestigio, puesto que busca entender la relación entre la mente y el cuerpo durante los procesos psicológicos básicos que estos llevan a cabo. Y como conclusión, la psicología es la más variada, diversa y ecléctica de todas las ciencias, que se ha ido construyendo a través de todas estas diferentes corrientes de pensamiento que han surgido a lo largo de su historia. Y claro, ha sido moldeada por las ideas de pensamiento filosófico que caracterizan a cada una de sus épocas. Ahora, como psicólogos, es nuestro deber contribuir a esta ciencia desde una perspectiva de rigor científico, moral y, claro, humano antes que nada.
y es importante conocer los orígenes de esta ciencia para poder encaminarla hacia un futuro constructivo y para evitar repetir los errores del pasado.